este conjunto de números se le conoce como una progresión aritmética. También se le puede llamar sucesión, pero veamos por qué se le llama aritmética. Si nos preguntáramos cuál es el número que completa esta secuencia, todos diríamos que el número 12. Sí, porque este conjunto es el conjunto de todos los números pares cuya diferencia es 2. A esa diferencia la podemos nombrar con la letra D y en este caso va a ser igual a 2, ya que de 2 a 4 hay 2, de 4 a 6 hay 2, de 6 a 8 hay 2 y de 8 a 10 hay 2. Decimos que la diferencia debe ser siempre constante, de lo contrario no es una sucesión aritmética. Ahora, si quisiéramos no solo conocer el siguiente punto, sino uno más lejano, que podemos llamar a sub n, pues lo que tendríamos que hacer es darle orden a todos estos elementos. Es decir, el primer elemento, el 2, sería a sub 1, el segundo elemento sería a sub 2, el tercer elemento sería a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n. A estos elementos del conjunto se les llama términos. Entonces, si quisiéramos hallar el elemento, por ejemplo, a sub 5, pues tendríamos que multiplicar la diferencia, que es 2, por 5, lo cual es igual efectivamente al elemento 5, que es 10. Y así podríamos hacer lo mismo con el elemento número 12. Por ejemplo, multiplicaríamos la diferencia por el número del elemento, que es 12, que es igual a 24. Y bien, veamos ahora qué sucede si tenemos un conjunto con una secuencia de números más complicada. Incluso tenemos números negativos. Lo primero que tenemos que buscar es la diferencia. Como podemos ver, la diferencia entre 8 y 3 es menos 5. Y entre menos 2 y menos 7 también es menos 5. Y menos 7 menos 5 es igual a menos 12. Por lo tanto, la diferencia siempre es igual a menos 5. Es decir, es una sucesión aritmética con diferencia menos 5. Pero ¿cómo hallamos una fórmula general para hallar cualquier término de esta sucesión? En el primer ejemplo lo teníamos muy fácil. Multiplicábamos la diferencia por el número del término. Pero aquí, si aplicamos esta misma fórmula, obtenemos un resultado incorrecto. Por ejemplo, tendríamos menos 5 por 2, que sería el elemento a sub 2, pues no es igual a 3. Por lo tanto, esta no es una fórmula general, sino una particular. Pero ¿cómo hallamos una fórmula general para cualquier sucesión aritmética como estas? Pues en esta ecuación no es muy difícil encontrar esa fórmula, pues si tenemos una progresión infinita de términos, porque estamos trabajando con conjuntos infinitos, entonces no existe un último número que podamos llamar a sub n, es decir, lo que sí existe es un penúltimo número, a sub n menos 1. Siempre será el anterior al último. Bien, y lo siguiente que podemos hacer es simplificar esto un poco más. Por ejemplo, si escribimos cada término en términos de a sub 1, es decir, sería a sub 1 más, ¿qué le tengo que sumar a a sub 1 para obtener a sub 2? Pues la diferencia de. Y así puedo hacer con el siguiente término. Para obtener a sub 3 tengo que sumar a sub 1 con la diferencia, solo que esta vez multiplicada por 2. Que quede claro que si multiplico por 2 la diferencia y le sumo el primer término, pues obtengo a sub 3 y así sucesivamente. Entonces el penúltimo término será, al igual que los demás, a sub 1 más la diferencia, pero esta vez la diferencia debe ir multiplicado por el penúltimo número. ¿Cuál es el penúltimo número? Pues ya habíamos dicho que era n menos 1. Por lo tanto, con esta fórmula o término general podemos hallar cualquier término de ese conjunto de números que forman una sucesión aritmética. Comprobemos que está bien. Podemos hallar el término a sub 5 y nos debe dar 12. Entonces tenemos que a sub 5 va a ser igual a el primer elemento, que es 8, más la distancia, que es menos 5, que multiplica a n menos 1. En este caso el n es 5, menos 1 es 4. Entonces tenemos que 8 menos 5 por 4 es 20 y 8 menos 20 es igual a menos 12. También podemos hallar una expresión general para esta progresión, lo cual nos simplifica mucho los cálculos. Simplemente reemplazamos el primer término más d, que es menos 5, y lo multiplicamos por n menos 1. Simplificando la expresión tenemos que esto es igual a 13 menos 5n.
Las progresiones en general no son tan sencillas como esta. Cualquier problema relacionado con progresiones aritméticas lo podemos resolver simplemente con esta fórmula. Veamos un ejemplo. Nos dan el término a sub 4, a sub 5 y nos piden hallar el término a sub 1. Entonces lo primero que podemos hacer es hallar la diferencia. Como la diferencia siempre es la misma, entonces basta con restar 14 menos 11, lo cual es igual a 3. Así que ya podemos reemplazar en la fórmula. Decimos que a sub n es igual a sub 1, que no lo conocemos, más la diferencia, que es 3, por n menos 1. Pero los términos n también los conocemos. Tenemos que para a sub 5 es 14 y para a sub 4 es 11. Voy a usar a sub 4, que es un número más pequeño. Sabemos que para a sub 4 esta sucesión es igual a 11. Sabemos que el n es 4. Así simplemente resolvemos. Tenemos que 3 por 3 es 9 y despejamos a sub 1. Tenemos que a sub 1 es igual a 11 menos 9, o sea 2. Podemos comprobar el resultado simplemente completando la sucesión. Si el primer término es 2 y la diferencia es 3, entonces el siguiente término va a ser 5 y el siguiente término va a ser 5 más 3, 8 y el siguiente término va a ser 8 más 3, 11, que corresponde al término número 4. Bien, y como esto está tan sencillo, ¿qué pasa si lo complicamos un poco más? Otra pregunta muy común es si podemos hallar la suma para el enésimo término, es decir, la suma de a sub 1 más a sub 2 me da 7, 7 más a sub 3, que es 8, esto es 15, y así sucesivamente, hasta cualquier número a sub n. Pues bien, esa expresión se puede encontrar de una forma muy intuitiva. Si queremos saber cuál es la suma de todos los números del 1 al 100, tenemos dos opciones. Una es la larga, que es sumar 1 más 2 es 3, más 3 es 6, y así hasta llegar a el número 100. La corta es la que pensó este niño Gauss cuando estaba en primaria. Y es un método bastante intuitivo de entender cómo hacer una suma cuando es muy larga. Simplemente escribimos de nuevo los números acá, pero en orden descendente, así hasta llegar al 1 y después realizar la suma como se hacía en primaria. Obviamente ya sabemos que tenemos que dividir por 2 al resultado final, porque aquí estamos realizando la suma dos veces. Así que 100 más 1 es 101, 99 más 2 es 101, 98 más 3 es 101 y todas vendrán a ser 101. Así que si vamos a hacer esto 100 veces, simplemente tenemos que multiplicar 100 por 101 y dividirlo entre 2. Bien, y si aplicamos ese mismo razonamiento a progresiones que no necesariamente vayan de 1 en 1 como esta, entonces vamos a escribir las sucesiones en términos de a sub 1, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y el penúltimo sería a sub n menos 1. Esta ocasión vamos a escribir el último término porque queremos hallar una suma y esperamos tener un número finito al final, como lo hicimos acá. Aquí el a sub n sería 100, de lo contrario tendríamos una suma infinita. Como lo que quiero es sumarlos, voy a reemplazar esas comas por un más, y ahí tenemos la suma de todos estos elementos es igual a Sn. Como hicimos antes, voy a escribirlos de nuevo en orden descendente. Voy a hacer una nueva suma, empezando por a sub n más a sub n menos 1 más a sub n menos 2, así hasta los dos últimos términos serían a sub 2 más a sub 1. Ahora vamos a sumar todos esos términos y tenemos que esto es dos veces la suma de n elementos. Ahora sumamos a sub 1 más a sub n es a sub n más 1 y la suma de a sub 2 más a sub n menos 1 es 2 menos 1, o sea a sub n más 1. Y como vemos, el siguiente término va a ser lo mismo, a sub n menos 2 más a sub 3 va a ser igual a sub n más 1. Y asimismo los últimos dos términos serían a sub n más 1 y a sub n más 1.
exactamente igual como lo habíamos hecho antes con la suma de 1 hasta 100. Por lo tanto, podríamos decir que la suma total de esto es simplemente a sub n más 1 multiplicado por el número de veces o por el número de elementos que vamos a sumar, que son a sub n. Esto es igual a la suma total dividido entre 2. Pasamos a dividir ese 2. Esto también se puede escribir de otra forma. Si llamamos a sub n como n número de elementos, y este a sub n más 1 también lo podemos escribir como a sub 1 más a sub n. O sea, el primer elemento más el último. Todo esto dividido entre 2. Estas dos fórmulas son la misma cosa, pero escritas de forma un tanto distinta. La fórmula que se suele usar es esta, ya que involucra el primer término y el último. Les recomiendo que entiendan esto, que hagan el esfuerzo, ya que si lo entienden, de una forma muy similar se pueden encontrar sumas de otro tipo de progresiones, como la progresión geométrica, por ejemplo.